Que el Señor Jesucristo te bendiga. Hoy estamos con la última de las series de cómo elegir a nuestros colaboradores, cómo elegir a las personas en quien nosotros como pastores, como líderes, maestros, debemos invertir nuestro tiempo. Y realmente de todos estos criterios, este es uno de los que también es más importante. Debemos encontrarnos con personas que realmente sean fieles, que realmente estén dispuestos a dar su vida por nosotros y que realmente sean amigos o amigas verdaderos en el proceso, aun cuando alguien nos quiere traicionar. Vemos en la historia del rey David un pasaje bastante ejemplar en cuanto a este criterio que se encuentra en segunda de Samuel, capítulo 15, del 32 al 37. Dice así la palabra de Dios: Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí, Husai arquita le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si quieres, pasa conmigo, me serás, si pasas conmigo, perdón, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. No estarás allí, no estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres de la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Hermano y hermana, ¿cuál fue la razón por que realmente David escogió a Husai? Porque Husai era alguien que realmente era considerado por David un amigo fiel, alguien que, a pesar de que su hijo Absalón se había rebelado contra su padre, el rey David, y se había autodeclarado rey en Hebrón, y muchas personas que estaban con David lo habían traicionado y se habían ido en pos de Absalón, su hijo, declarando que él era el nuevo rey de Israel. E incluso David tuvo que huir del palacio para salvar su vida. Huyó con la gente que realmente era fiel y que iba a morir con él. Entonces, al darse cuenta David que había un corazón fiel en este hombre, que este hombre no le iba a traicionar, le solicita que vaya y se infiltre, haciéndole creer a Absalón que lo iba a seguir y que iba a serle fiel a él. Y esto fue lo que determinó cómo el rey David tenía a alguien dentro del palacio del rey Absalón, que le pudiera dar información acerca de los planes que tenía para matarle, y que el consejo de el consejo que iba a dar a Ahitofel, eh, él se lo iba a confundir y le iba a permitir tener buenas nuevas a tiempo. El consejo de Ahitofel realmente también se confundió, le hicieron caso mejor al consejo de Husai. Y hermano y hermana, eh, David obtuvo noticias de cuáles eran los planes antes de que sucediera el ataque del rey Absalón y de su gente, y logró prepararse a tiempo hasta que eh, eh, en un bosque, muchos de los que habían sido enviados por Absalón murieron, incluyendo el mismo Absalón. Dios quiere que tú y yo identifiquemos las personas que realmente son fieles. Tenemos también el ejemplo del crecimiento de la iglesia de Antioquía, donde Dios también
permitió que el pueblo de Israel, en este caso los discípulos en Jerusalén, enviaran a Antioquía a un hombre que era fiel, a un hombre que tenía un corazón bueno, a un varón lleno del Espíritu Santo y de fe, que era Bernabé. Los discípulos que estaban en Jerusalén, la iglesia que se quedó en Jerusalén después de la persecución, cuando Saulo mató a Esteban y que se dispersaron por todos los lugares, ahí quedó una iglesia en Jerusalén. Esta iglesia mandó a Bernabé porque habían escuchado que en Antioquía había un movimiento del Espíritu Santo y la mano de Dios estaba con la iglesia de Antioquía, habiendo crecido en gran número. Entonces mandan a Bernabé para conocer, para que les dé nuevas acerca de la iglesia, y él ve que efectivamente muchas personas fueron agregadas al Señor Jesucristo en aquellos días, y se devuelve Bernabé hasta la ciudad de Tarso a traer a Saulo para que él mirara con sus propios ojos cómo Dios estaba haciendo la obra de la salvación del pueblo en Antioquía. Y gracias a que Bernabé llegó a ese lugar, trajo a Saulo, Dios habló a través de Ágabo para hacer entender por medio del Espíritu Santo que iba a venir una gran hambre sobre toda la tierra, y Saulo y Bernabé fueron a avisarle a la iglesia para que se prepararan y que ellos no sufrieran el hambre que iba a suceder en aquellos días. Hermano y hermana, hombres y mujeres como Bernabé, como Usai, son los que Dios quiere. Personas que tengan características de fidelidad a sus mentores, de fidelidad a sus pastores. Gente que cuando escuche que se van a rebelar contra sus pastores, estén orando y que no se rebelen, sino que más bien vayan, den aviso al pastor de lo que está sucediendo, sean fieles al pastor y esperen el consejo que Dios les va a dar en medio de este proceso. Tú y yo necesitamos tener algunas características importantes. Por ejemplo, debemos como pastores y como líderes no solamente ver en nuestros miembros gente que van a servir para nuestros fines, para nuestros propósitos, sino más bien gente que quiera imitar lo que nosotros hacemos como pastores y como líderes, que quiera imitar nuestra vida de oración, nuestra vida de testimonio, nuestro ejemplo, que deseen pasar tiempo con nosotros, de cultivar buenas relaciones con cada uno de nosotros, estar dispuestos a que cuando les demos una oportunidad, aprovecharla para servirle al Señor. Eso les va a permitir abrir puertas. También personas que estén dispuestas a recibir el consejo de nosotros como líderes, como maestros, que sean personas de oración, que escuchen la voz del pastor, que lo sigan y que ellos en su estilo de vida sean coherentes con lo que ellos dicen que ellos profesan. Así como nosotros como pastores y como líderes somos ejemplo en conducta, en palabra, en hecho, en vida de oración, somos intachables, ellos también anhelen ser personas intachables. Cuando tú y yo nos preocupamos por las necesidades de estas personas, invertimos tiempo en ellos, realmente va a valer la pena el crecimiento espiritual que ellos van a tener. Así es que, hermano y hermana, pidámosle al Señor sabiduría, pidámosle entendimiento, para que cuando nosotros seamos llamados a elegir hombres y mujeres de Dios, el Espíritu Santo nos revele dentro de la congregación cuáles son esas personas que nos van a ser fieles, aun si la misma iglesia o una parte de la congregación quisiera levantarse contra nosotros. Y es que hemos visto muchas congregaciones donde han habido divisiones terribles. En la ciudad donde vivo han sucedido
divisiones, algunas congregaciones, y lamentable es cómo se dispersan las ovejas, cómo el enemigo hace daño y cómo él que viene a dividir, que viene a matar, a hurtar y a destruir, cumple su cometido. Es doloroso, pero los hombres y las mujeres de Dios que realmente se dejan guiar por el Espíritu Santo van a salir victoriosos, como salió el rey David en esos días. Que el Señor Jesucristo te bendiga.